Ya, buenas noches, supongo, buenas tardes, no sé. Entonces está la llantía número 6 justamente un día previo antes de la prueba. Y, y vamos a estar viendo un poquito de ejercicio. Bueno, no sé, no tengo muy bien entendido si es que va a entrar toda la parte de esperanza o no. Ni con ella acarrea la varianza, la función generadora de momentos. Entonces, voy a intentar pasar esa parte un poco más, entre comillas, más rapidito, quizás no hacer un poco más de hacer menos enfoque, digamos, en las formalidades de todo el tema, ¿cierto? Y, y eso. Entonces, vamos al ejercicio número uno. Son tres ejercicios. Sería el ejercicio uno, antes de ver como que vamos a hacer en sí. Primero va a ser un ejercicio de este tipo. ¿Cierto? Vamos a tener que, bueno, trabajar con esta función de densidad. Esto va a ser, es interesante porque acá, bueno, X está acotado entre A y B. Vamos a tener que ver qué pasa con A y B, etc. Después el ejercicio 2 que es un poco más. Es distinto. Uy, se ve bastante mal acá esta cuestión. Pero. Uy, se ve horrible. Pero da lo mismo. Después sería esta cuestión de acá. Eh, ahí. Entonces trabajaríamos con una función que tiene un valor absoluto ahí, de por medio. ¿Cierto? Aquí. Y por último, y que creo yo que es el ejercicio más interesante, sería el ejercicio número 3. Bueno, vamos a verlo en detalle cuando corresponda. Pero es interesante porque mezcla bastantes conceptos. Y acá no trabajamos con nada de esperanza ni varianza, es solamente probabilidad. El tema es que cómo las aplicamos es lo interesante. Ya, entonces, bueno, vamos con el lápiz blanco y comencemos a realizar el ejercicio. Entonces el ejercicio 1 nos dice que tenemos una variable aleatoria x con función de densidad, que sería acá por lambda, por la exponencial de menos lambda x. O sea, tendremos que nuestra función de densidad f de x sería esta acá grande por un parámetro lambda por la exponencial de menos lambda x. Entonces, en este caso, lambda es lo que se llama un parámetro. Lambda es lo que quiera hacer. En este caso se generaliza este tipo de funciones para cualquier lambda mayor a cero. Y no es necesario que lambda tenga que cumplir algún requisito extra que sea mayor a cero, obviamente, pero no tiene que ser un número en específico para que se cumpla de que esta cuestión es una función de densidad, efectivamente. Entonces, ahora estamos acotados entre A y B. Y tiene que cumplirse que A tiene que ser mayor a cero. Tiene que cumplirse que, o mayor o igual a cero. B tiene que cumplir que es mayor estrictamente a y que lambda es estrictamente mayor a cero. Entonces, lo primero que se nos pide es encontrar el valor de la constante. Y para encontrar el valor de la constante k, primero tenemos que hacer uso, evidentemente, de la propiedad que si uno integra la función de densidad de una variable aleatoria en todo su recorrido, en este caso desde A hasta B, tiene que dar exactamente 1. ¿Cierto? Es como decir que todas las probabilidades tienen que sumar a 1. Entonces, si tomamos la integral desde A hasta B, esta constante k, que la escribo con amarillito, porque es la que vamos a determinar ahora, por la función de densidad que sería lambda por la exponencial de menos lambda x de x. Lo podemos resolver, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es igual a k por lambda dividido en lambda por la antiderivada de acá adentro, ¿cierto? Bueno, este lambda sale de acá, ¿cierto? El mismo lambda aquí. Y después solamente si integramos este de acá con respecto a x, vamos a tener que es, bueno, vamos a hacerlo así rapidito. La integral esta sería entonces menos, me falta acá, un menos 1 sobre lambda por la exponencial de menos lambda, ¿cierto? Esta es la antiderivada. Por lo tanto, esto sería esto de aquí que escribimos, y acá vendría entonces la exponencial de menos lambda por x, evaluado desde A hasta B. Eso sería lo primero. Entonces, bueno, acá se nos cancelan un par de cosas, ¿cierto? Se nos cancela el lambda. Y este menos lo voy a ocupar para poder dar vuelta evaluar. O sea, bueno, al final es lo mismo, ¿cierto? Mejor lo dejar así, lo vamos a ver ahora cómo vamos a ocupar ese menos. Entonces tendríamos menos k, ¿cierto? La constante de terminar. Y evaluando esto nos daría entonces la exponencial de menos lambda b
menos la exponencial de menos lambda a. Si ocupo el menos y los doy vuelta, va a ser así, ¿cierto? Básicamente, eso es a lo que me refería. Entonces tenemos esto, y esto tiene que ser igual a 1. Si solo sí, acá ya tenemos nuestra constante. Nuestra constante k tiene que ser exactamente igual a 1 sobre la exponencial de menos lambda por a menos la exponencial de menos lambda por b. Esto es. Y eso sería todo. Entonces, podemos escribir nuestra función de densidad como... bueno, primero voy a escribir el denominador porque es un poco largo. Ahí. Y acá arriba iría lambda por la exponencial de menos lambda x. Y aquí x está entre a y b. ¿Cierto? Bueno, y todo el tema. A es mayor que c, toda esa cuestión. Ahí sí. ¿Ok? Ahora, de acá en adelante no voy a escribir no voy a escribir esta cuestión entera. Uy. No voy a escribir esta cuestión entera porque es muy latero. Entonces voy a ocupar solamente la K, ¿cierto? Esta K así como para poder trabajar y al final la voy a expresar como lo que es esto. ¿Ok? Entonces, por si acaso. Ya. Entonces, bueno, ahora que tenemos la constante terminada, podemos hacer cositas. Para la B, se nos pide caracterizar la función de distribución acumulada. O sea, tenemos que encontrar este sujeto de aquí. F de x, mayúscula. Entonces, f de x mayúscula no es más que la integral, por definición, de menos infinito hasta t, de la función de densidad. Ahora, como nuestra función de densidad, o sea, perdón, como nuestra variable aleatoria solamente existe cuando x está entre a y b, todo lo que es desde menos infinito hasta a es 0. Entonces, bueno, la vamos a ignorar. En la integral por lo menos. Entonces, esto sería la integral desde a hasta t de f de x, que sería la constante que ya encontramos antes, por lambda por la exponencial de menos lambda x diferencial de x. ¿Cierto? Entonces, bueno, hay que encontrar esta integral, ¿no? Y si se fijan, bueno, en verdad, es como, es como lo mismo que hicimos antes, solo que ahora como que t es igual a b, algo así más o menos. Entonces, creo yo que no... Es como un poco análogo, ¿cierto? Ya podemos ver que esto es efectivamente lo mismo que k por esto mismo, ¿cierto? La exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda. Bueno, acá lo evaluamos en b, pero ahora lo evaluamos en t. Sería lambda t. Y esto es finalmente la exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda t dividido en la exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda t. O sea, lambda b. Aquí t está entre a y b. Y así acumula. Entonces, bueno, era eso. En realidad, bastante piola esta cuestión. Entonces, bueno, si A, o sea, si T es menor que A o es mayor que B, es 0 y 1 respectivamente, ¿cierto? Esto al final es lo que acumula. Uno podría ver cómo se comporta esta función y todo el tema, pero la verdad no es mi punto ahora. Si la gráfica va a dar obviamente una cuestión así más o menos. Es 1, este es 0. Pero bueno, eso. Esta sería la función acumulada. La función de distribución acumulada. Ahora para la C, en la C, ¿qué se nos pide? Se nos está pidiendo encontrar la función generadora de momentos. Entonces, ya vimos que la función generadora de momentos de nuestra variable aleatoria x, o en general de una variable aleatoria x, se define como la esperanza de la exponencial de este parámetro t, o de la variable t, más dicho, que no es aleatoria, es solamente una variable, esta variable t por la variable aleatoria x. Y al final, si la escribimos como una integral, es solamente esta función que escribimos ahora, y esto está multiplicado por la función de densidad, ¿cierto? Sería algo así. Entonces, en este caso, esta integral va desde a hasta b. Bueno, esto se escribe igual a exponencial de menos t, o sea, de tx. Y la función de densidad sería k por lambda por la exponencial de menos lambda x de x.
Entonces solamente nos quedaría resolver la integral de adentro. Vamos a sacar las constantes de afuera, para afuera. Y adentro tendríamos la exponencial de tx, ocupando la propiedad de la exponencial, ¿cierto? Que la exponencial de a por la exponencial de b, es lo mismo que la exponencial de a más b. Entonces acá tendríamos la exponencial de tx menos lambda x, ¿cierto? Diferencial de x. Y acá podemos escribirlo en términos de x, porque bueno, estamos integrando con respecto a eso, es lo que nos interesa. Entonces nos queda, esto bueno, la integral de a hasta b, de la exponencial de menos, voy a sacar el menos, digamos, por mera conveniencia más que nada, pero si no lo sacan da lo mismo, de menos factor de lambda menos t por x, ¿cierto? Aquí factoriza el x. Entonces ahora calculamos la antiderivada, que sería entonces un menos afuera, se divide por el factor que está acompañando el x, o sea, lambda menos t, y tenemos arriba entonces la exponencial de menos lambda menos t, factor de x, evaluado desde a hasta b. Entonces, bueno, si se fijan, aquí hicimos un paso implícito de aquí a aquí, porque lo que pasaba es que cuando calculamos la antiderivada estamos dividiendo por lambda menos t. Y bueno, lambda es lambda, no va a cambiar, pero t sí. T puede fluctuar en general en R. Entonces lo que está pasando aquí es que si t es igual a lambda, esta cuestión se indetermina. Entonces, acá estamos asumiendo efectivamente, esto es una suposición fuerte, que t es distinto de lambda. Vamos a ver después qué pasa cuando t es igual a lambda. Y vamos a andar entonces con una función por parte. Ya, sigamos entonces asumiendo de que el t no va a ser igual a lambda. Y evaluamos esta cuestión y nos va a dar que esto es lambda sobre lambda menos t. ¿Ok? Y el k lo voy a escribir al tiro, como lo que sería la exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda b. Y lo que tenemos arriba va a ser ni más ni menos que la exponencial de menos lambda menos t factor de a menos la exponencial de menos lambda menos t factor de b. Aquí t es distinto de lambda. ¿Ok? Ya, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, ¿qué pasa si t es igual a lambda? Eso vamos a hacer ahora. Si t es igual a lambda, bueno, escribí horrible. Si t es igual a lambda, entonces tenemos que, bueno, k por lambda, la integral de a hasta b de la exponencial de menos t menos lambda x se vuelve, bueno, esto se vuelve 0. Tendríamos entonces menos 0 por x, que es 0. Entonces tendríamos la exponencial de 0, pero tendríamos 1. Tendríamos, bueno, primero esto, desde a hasta b por 1, ¿cierto? Que sería esto, de x. Y esto no es más que b menos a. Entonces tendríamos que esto es k por lambda b menos a. Y ya vimos que el k es la exponencial, bueno, 1 sobre esta cuestión. Así, esta cuestión de aquí. Y aquí arriba iría entonces lambda por b menos a. Este es el caso donde t es lambda. Entonces, por lo tanto, la función generadora de momentos de nuestra variable aleatoria x con respecto a una variable t es una función por partes, donde si lambda es, o sea, perdón, si t es distinto de lambda, se tiene esta forma, que es bastante larga, exponencial de menos toda esta cuestión, menos la exponencial de menos lambda menos t, factor de b, y esto está dividido en la exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda b. Ahí. Esto cuando t es distinto de lambda. Y cuando t es igual a lambda, esto es lambda factor de b menos a dividido en toda esta cuestión, exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda b. T es igual a lambda. Y ahí tendríamos la función general de momento. Pasando alarma. Ya. Y esto sería solamente el ejercicio aquí. Entonces habría que considerar ese caso porque aquí no se puede dividir por 0, ¿cierto? Obviamente. Eso sería el ejercicio C. O sea, bueno,
el ejercicio 1, la pregunta C. Entonces la pregunta D tiene algo muy interesante que es sea I igual a la exponencial de menos lambda X y hay que encontrar su función de densidad. Entonces, bueno, yo creo que el cambio de variable igual es como bastante obvio o llama un poco la atención porque justamente aquí está esta cuestión, ¿cierto? Entonces dice, ya, ¿qué pasa si eso? Esa es más o menos un poco la idea de este cambio de variable, por lo menos. Entonces se define una nueva variable aleatoria que es la exponencial de menos lambda X. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una de las formas en la que creo que la mayoría sabe es a través del cambio de variable o el teorema de cambio de variable, que sería entonces despejar el X solo, encontrar la derivada de esa cuestión, después ponerla en valor absoluto y finalmente obtener la densidad de I, que va a estar determinada por esta forma, que va a ser la densidad de X, pero la evaluamos en la inversa de esta cuestión. En este caso la inversa va a ser como un logaritmo, etcétera. Es como lo que queda solito para X. Es como se escribe X en términos de Y. Y lo multiplicamos por lo que calculamos antes. Que sería esta cuestión de aquí. Si no me equivoco, esta es la fórmula. Puede que tenga algo malo, pero esta es más o menos la idea. Entonces, esa es una de las formas. La otra forma sería a través de el f de I, el f grande, la acumula. Esto es con I mayúscula. Así. Y llegar a algo. Y después derivamos este f de I con respecto a I. Y esto nos da el f chico, que sería entonces la función de densidad. Esas serían las dos formas. Entonces, en general, esta forma, la segunda, suele resultar siempre. De hecho, creo que siempre funciona. Y está bueno cuando no tenemos. Cuando el cambio de variable no es. ¿Cómo decirlo? No es. No tiene inversa, porque acá asumimos que esta cuestión tiene una inversa. Entonces, y tener una inversa conlleva dos cosas. Primero, que existe, y para que exista, ¿cierto? Necesitamos que la cuestión sea biyectiva, o sea, que tenga que ser sobreyectiva e inyectiva, ¿cierto? Y no siempre ocurre eso con este tipo de funciones, en general. Por ejemplo, aquí sí sucede, o sea, sucede que es biyectiva, entonces por lo tanto sí tenemos una función inversa. Pero por ejemplo, digamos, si x está en R, tenemos que x cuadrado no es inyectiva. No es inyectiva. Entonces, bueno, no es inyectiva porque si se fijan, el menos 1 va a parar al 1 y el 1 va a parar al 1. O sea, van a parar al mismo lado. Entonces no es inyectiva. No es 1 a 1. Por lo tanto, este método resulta mucho mejor. Resulta mucho más técnico y tiene mucho más sentido que el primero porque en el primero no hay inversa. Eso es lo que sucede. Pero en este caso sí hay inversa. Entonces, bueno, vamos a dejarnos de rodeo y vamos a empezar a hacer esta cuestión. Entonces, el método de esta cuestión de aquí es el que nos va a servir. En este caso. Primero encontremos la inversa. La inversa de x, si se fijan acá podemos aplicar un logaritmo natural. Entonces tendríamos menos lambda x es igual a el logaritmo natural de y. Y ya después se ve clarito que x es igual a menos logaritmo natural de y sobre lambda. Ahora, si calculamos la derivada, vamos a tener que la derivada de x con respecto a y en valor absoluto no es más que menos, bueno, el valor absoluto de la derivada del logaritmo natural de y, que es 1 sobre y. Esto va a ser 1 sobre lambda i. Y como i es positivo, claramente es positivo i. Entonces, y lambda es positivo, esto es positivo. Y por lo tanto, si esto es positivo, todo esto va a ser negativo. Entonces, esto en valor absoluto va a ser 1 sobre lambda i. Este va a ser el factor entonces multiplicativo para la función densidad de i. Ahora, llegamos y reemplazamos, ¿no? El f de i va a ser el f de x, y dijimos que era k por lambda por la exponencial de menos lambda x, y en este caso x es esta cuestión, ¿ya? Pero bueno, escribirlo igual, o sea, uno puede llegar a escribirlo, por cierto, logaritmo natural de i sobre lambda, se cancelan los lambda, ¿cierto? Es bastante evidente.
Pero yo creo que es más obvio verlo, digamos, que al final lo que va acá es la exponencial de menos lambda x. Pero la exponencial de menos lambda x es i. Entonces llegamos y lo reemplazamos, nos puesto ahí. Ahí, eso. Y el factor multiplicativo entonces va a ser 1 sobre lambda i. Y vemos que acá se nos cancelan un par de cosas. Y esto es solamente k. K era 1 sobre la exponencial de menos lambda a menos la exponencial de menos lambda b. Este es el f de i. Y acá podemos ver que el nuevo recorrido de i va a ser... Bueno, trajémoslo primero. O sea, x. El recorrido de x era a b, ¿cierto? Entonces... Perdón. Entonces, menos lambda... Bueno, primero lambda x va a estar entre lambda a y lambda b. Después si multiplicamos por un menos, vamos a tener que lambda x va a estar entre... Y acá se dan vueltas, porque multiplicamos por menos. Entonces esto va a ser lambda b menos lambda b y menos lambda a. Y por último la exponencial. Entonces la exponencial de menos lambda x, que era justamente i, va a estar entre la exponencial de menos lambda b y la exponencial de menos lambda a. Esa es un poco la idea. Entonces, siguiendo, digamos, toda esta cuestión, ahí la pueden revisar bien. Podemos obtener finalmente que el soporte de i, o el recorrido, va a ser la exponencial de menos lambda a. Hay que esta cuestión. Lambda a menos, perdón, lambda b. ¿Por qué un menos? La exponencial de lambda b a la exponencial de menos lambda a. Ahí estamos listos. Y esta es la función de densidad, esta cuestión de aquí. Es una constante nomás, así que se va a ver literalmente así su gráfico. Vamos a hacer un pequeño monigote. Y esto es así, así, ¿cierto? Esto es x, bueno, en verdad esto es y, esto es f de y. Entonces, si acá está la constante k, que es toda esta cuestión acá, la función se va a ver así. Es literalmente una línea, no tiene mucho brillo. Pero bueno, eso sería la función de densidad de y. Ahora, para la función de densidad, perdón, bueno, lo que se pregunta, está más arribita hasta aquí, que se pregunta cuál es el valor esperado de i y que se realiza a través de la función generadora de momentos de x. Entonces, quiero que se vea una cosa muy, muy, muy relevante. Entonces, bueno, se nos pide el valor esperado de i. El valor esperado de i no es más que la esperanza de i. Y se nos pide hacerlo a través de la función generadora de momentos de x. Entonces, esto, por el cambio de variable que hicimos previamente, era la exponencial de menos lambda x, ¿cierto? Entonces, esto tiene una forma muy parecida a como es la función generadora de momentos de x, que vimos que era, por definición, la esperanza de la exponencial de tx. Pero lo que difiere acá es este factor de aquí, ¿cierto? Que no es exactamente igual, pero uno lo puede transformar, ¿cierto? O sea, no transformarlo necesariamente, pero ponerle un nombre o evaluarlo, porque si se fijan, esto de aquí, esto es un valor, es una constante. Esto de acá es una variable. Entonces la relación que tiene una con otra es que acá estamos evaluando t por menos lambda, porque t es la variable y menos lambda es el valor en el que uno evaluó el t. Entonces, esto es exactamente lo mismo que la esperanza de la exponencial de tx, pero evaluado en menos lambda. T igual a menos lambda. Esa es la relación que hay entre los dos. Y esto no es nada más que la función generadora de momentos de x evaluado en menos lambda, ¿cierto? Ya, previamente obtuvimos que la función generadora de momentos de x en t tenía dos formas según cómo se comportaba el t. Entonces,
estaba aquí. Y estamos en el caso donde t es igual a menos lambda, por lo tanto no estamos aquí, estamos acá. Aquí, perdón, no estamos acá abajo, estamos aquí. Estamos en esta parte de aquí. Por lo tanto vamos a agarrar toda esta cuestión y la vamos a evaluar en t igual a menos lambda. Así que no quiero escribirlo, no. Voy a llegar y copiarlo nomás. Entonces, esto está un poquito... Ahí. Esto es lo mismo que esto, evaluado en t igual a menos lambda. Y si lo evaluamos en menos lambda, acá lo que ocurre es que lambda, tenemos lambda menos lambda. Y esto es lambda más lambda, o sea, esto es 2 lambda. Arriba tenemos lambda, se me van a cancelar. Yo solamente voy a tener un medio por esta parte. Tengo un medio. Entonces tenemos un medio factor de... Arriba me queda entonces lambda menos lambda, ¿cierto? Lo mismo, entonces voy a tener menos 2 lambda a, o la exponencial de menos 2 lambda a. Acá al otro lado voy a tener lo mismo, pero con b, menos 2 lambda b, dividido en la exponencial de menos lambda a, menos la exponencial de menos lambda b. Y aquí uno podría terminar, ¿cierto? Pero hay una cuestión importante aquí, que, eh, que hay... que uno tiene que ver, o sea, la exponencial de menos 2 lambda a, por ejemplo, se puede escribir como la exponencial de menos lambda a, pero el cuadrado. ¿Ok? Y si uno ya le pone un nombre a esta cuestión, pongámosle, no sé, z. Entonces esto sería z al cuadrado. Hagamos esa cuestión. Hagamos uno. Hagamos una cuestión. Pongámosle a, esto se va a llamar a adentro, pero a mayúscula. Entonces esto sería a cuadrado. Y con b se va a llamar b mayúscula. Entonces esto es lo mismo que un medio a cuadrado menos, esto se va a llamar b cuadrado. ¿Ok? Voy a escribir aquí por si acaso la exponencial de menos lambda b igual a la exponencial de menos lambda b al cuadrado y esto va a ser b cuadrado. O sea que b es lo de adentro. Y abajo vamos a tener que esto es a. Y acá abajo que esto es b. Entonces tengo esta cuestión así. Y se puede ver que esto es una suma por su diferencia. O sea que se puede factorizar como a más b, factor de a menos b. Y abajo se me cancela esta cuestión, po, que es la parte de me faltó un paréntesis. Que es lo conveniente. Entonces este se me va con este y me queda solamente a más b. Y esto un medio de a más b. Entonces, ahora volviendo a la forma original, a era la exponencial de menos lambda a. B era la exponencial de menos lambda b. Más. Y dividido sobre 2. Entonces, este es el valor esperado de... Este es el valor esperado de i. Entonces, nuevamente, si acá tenemos la función, ¿cierto? Este es i, este es f de i, y graficamos su densidad, que es una cuestión así. Entonces, vemos que esta cuestión, bueno, esto de acá es el valor de la constante, que nuevamente esta cuestión horrible de aquí, que no quiero escribirla, y esto va desde, bueno, escribámoslo así para que sea un poco más realista, ahí, esto iría desde acá hasta acá. Entonces, este valor de aquí es exactamente la exponencial de menos lambda b. Este valor es la exponencial de menos lambda b, que es un valor. ¿No? Menos lambda b. Y este de aquí, esa es la exponencial de menos lambda a. Entonces, si te fijan, esto no es más que la mitad. O sea, sumo los dos valores, los dividido por 2, es exactamente este valor de aquí. Entonces, al final la media es como literalmente la mitad. En este caso. Entonces, sumo los dos valores, los divido por 2, me paro justo aquí, que sería este punto de aquí. Esta es la esperanza de i. En este caso, ¿cierto? O sea, obviamente si nuestra función de densidad se comportara, por ejemplo, qué sé yo, así, quizás no resulte tan obvio como es la forma de la esperanza. Pues entonces, bueno, eso. Pero por lo menos, después cuando vean esta cuestión, este tiene un nombre y se dice que esto tiene una distribución uniforme.
uniforme porque, bueno, se comporta de manera uniforme, ¿cierto? O sea, es literalmente una línea, no sube, no baja, eh, y literalmente es muy simple. Entonces, bueno, esta sería más o menos un poco la idea de la esperanza. Así que, bueno, ese sería un poco el ejercicio A, que era más que nada obtener estas cosas, ¿cierto? Primero el valor de la constante, etcétera. O sea, al final teníamos una función de densidad y le sacábamos todo lo que teníamos que sacarle nomás. Y eso, entonces, donde hubo cosas más interesantes fue por lo menos en la D y en la E, que en la D proponía un cambio de variable y la E se ocupaba la función generar momentos de X para poder calcular la esperanza de Y. Y creo que acá quedé un poco colgado, porque lo hice de esta forma, ¿cierto? Pero igual me hubiese gustado hacerlo de la otra forma, este cambio de variable, ¿cierto? Teníamos el cambio de variable ya definido y ocupamos la fórmula del teorema de cambio de variable y obtuvimos que esta era su densidad. Pero también se puede hacer con esto, que es la función, digamos, de, ¿cómo se llama? La función de distribución acumulada de I. Entonces la función de distribución acumulada de I es la probabilidad que I fuera menor o igual que I. Y tenemos que entonces, como definimos I, por el cambio de variable, que es la exponencial de menos lambda x. Lambda x va a ser menor o igual que... Ok, entonces acá aplicamos logaritmo natural. Y el logaritmo natural como una función creciente no cambia nuestra, nuestro signo, nuestro lado de las cosas, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros aplicamos alguna función, tenemos que tener bastante cuidado con lo que cómo se realizan los cambios en la desigualdad. Porque si nosotros tenemos, bueno, bajo la igualdad da lo mismo, pero bajo la desigualdad no. Entonces, si nosotros aplicamos una función creciente, a nuestra desigualdad no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, si tengo que x menor que y, entonces la exponencial de x es menor que la exponencial de y. O sea, la exponencial de y. Y lo mismo pasa con el logaritmo natural. Ay, me equivoqué. Si x es menor que y, entonces el logaritmo natural de y. ¿Y por qué puse y? Bueno, el logaritmo natural de x va a ser menor o igual que el logaritmo natural de y. Ya, porque son funciones crecientes, ¿cierto? La exponencial em, es así, ¿cierto? Y el logaritmo natural es así. ¿Ya? Aunque crezca lento, crece. Eso es lo importante. Entonces, si la función que aplicamos fuera decreciente, ejemplo, la inversa, suponiendo que esto va a ser mayor a cero, si nosotros aplicamos la inversa, se cambia el signo. O sea, se cambia el lado. Entonces va a ocurrir que 1 sobre x es mayor o igual que 1 sobre y. Eso es lo que pasa. Porque la función de inversa se ve una cosa así. Acá también va algo así. Entonces esto es decreciente. Si se fijan, a medida que aumentamos los valores, decrece la función. Entonces si es decreciente, se cambia el signo. Pasamos acá de menor igual a mayor igual. Eso. Esa es la idea. Entonces pasa con el menos 1. El menos 1 también es una función decreciente. Multiplicar por menos 1, entonces también se da vuelta. Y con la inversa ocurren esas cosas. Así que hay que tener bastante cuidado con cómo se trabajan estos signos. En este caso, el logaritmo natural es creciente, no va a cambiar nuestro, nuestra desigualdad. Pero vamos a tener que dividir por lambda. Lambda es positivo. Por lo tanto, dividir por lambda no implica nada. Pero si dividimos por menos lambda, que menos lambda es sí o sí negativo, independientemente de lo que sea lambda, vamos a tener que cambiar el signo. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de x. Bueno, este es un x grande, me equivoqué. De x mayor o igual que el logaritmo natural de y sobre menos lambda. Estamos ahí. Entonces, aquí no hay mucho que hacer, en verdad. Pero si le sacamos el complemento a esto, vemos que esto es 1 menos la probabilidad que x es menor estricto que el logaritmo natural de y sobre menos lambda. Y en este caso, como x es una variable aleatoria continua, esto lo puedo escribir así, de menor igual. Por lo tanto, esto es 1 menos el f de x, o sea, la función acumulada de x, pero evaluado en el logaritmo natural de y sobre menos lambda. Y ahora si lo derivamos, ya vamos a saltar, o sea, voy a poner aquí derivada de f. Bueno, no lo escribí en este, no. La derivada de f de y con, bueno, de y con respecto a y
es la función densidad de I, que va a ser entonces la derivada de esto también, con respecto a I. Y si lo derivo con respecto a I, voy a tener que esto es menos la función de X, me equivoqué, es la función de X, ¿cierto? Evaluada en el logaritmo natural de I, menos lambda. Y por la regla de la cadena, esto va por la derivada de esto de adentro, que sería entonces el menos lambda de acá, va al I, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre I, y nos quedaría esta cuestión así, ¿cierto? Entonces, bueno, me percaté de una cuestión, esto es el f pequeño, también se deriva, porque, bueno, es obvio, pues sí, ¿cierto? Ya, eso. Entonces, bueno, acá se me cancelaron un par de cosas, por cierto. O sea, primero, escribámoslo como es. Menos, el f de x es k por lambda por la exponencial de menos lambda x, ¿cierto? ¿Dónde me queda? Esto es k por lambda por la exponencial de menos lambda x. Pero acá está más evaluado aquí, ¿cierto? Entonces está evaluado en el logaritmo natural de i sobre menos lambda i. ¿Ok? Entonces, bueno, me falta este factor de afuera. 1 sobre menos lambda i. Aquí podemos ver varias cosas. Primero se me cancela este lambda, se lo con rojo. Se me cancela este lambda con este lambda. Se me cancela el menos con este menos. Acá arriba se cancela el menos lambda con el menos lambda. Me queda, y aunque yo lo entero para que se vea bien, la constante k por la exponencial del logaritmo natural de i por 1 sobre i. La exponencial del logaritmo natural de i son inversas, es la exponencial y el logaritmo natural, entonces me queda solamente k por i por 1 sobre i, y esto es efectivamente k, como habíamos llegado antes, ¿cierto? Que esto de acá. Y k era 1 sobre la exponencial de menos lambda, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el i estaba entre la exponencial de menos lambda b y la exponencial de menos lambda a. Y llegamos al mismo resultado. Eso es una forma de hacerlo. Es mucho más fácil y corto así, porque sabemos que existe la inversa. Pero si no existiera la inversa, están obligados a hacerlo de esta forma. Eso sería entonces con el ejercicio número 1. Ahora haría el ejercicio número 2, pero creo que lo voy a dejar para el final. Porque lo que tiene interesante es el valor absoluto, y lo que más me importa es justamente este cambio de variable, y me apoyo un poco de lo que dije antes, que en este caso no hay forma de despejar x porque x no tiene... O sea, claro, no hay una inversa para el valor absoluto. Entonces, vamos a dejarlo para el final y ver si alcanzamos a realizar por lo menos la D y la E. La F no, porque es ultra larga, no es necesario hacerla tampoco. Pero a mí la que me interesa es la D y la E. Al final, digamos, lo demás es como bien asible, ¿cierto? No hay mucho que hacer. Esto es una integral, otra integral, otra integral. Da lo mismo. La puedo dejar planteada. O la podría mostrar también. Da exactamente lo mismo, pero me interesaría hacer la D y la E. Pero lo vamos a dejar para el final y veremos si alcanzamos. Ya. Hagamos el ejercicio 3, que es el que me interesa. Entonces, se dice que en un proceso de fabricación se producen cilindros circulares de metal como componentes de ciertos productos. Para que un cilindro se pueda usar, debe tener longitud entre 8 centímetros y 8,12 centímetros. Y esa variable aleatoria se puede modelar de esta manera. Entonces tendríamos la función de densidad de esta nueva variable aleatoria, que es la longitud del cilindro, sería x menos mu sobre sigma cuadrado por la exponencial. Y lo pongo como exp. Lo se escribe así porque, o si no, quedaría como e. Aquí quedaría como algo inmenso y un poco incómodo porque es como medio extraño. Entonces mejor lo escribo así por mera comodidad, pero no cambia nada. X menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma al cuadrado. Y acá, bueno, me falta cerrar el paréntesis. Y x es mayor o igual a mu. Esa sería nuestra función de densidad. Y en concreto, mu es igual a 8 y sigma es igual a 0,05. Ya, entonces, ¿para qué ocupé sigma y mu y me di toda la lata? Porque, bueno, en verdad se puede haber dejado como número,
Pero a mí me acomoda más escribir una letra que está escribiendo todo esto con coma. Y aparte cuando uno lo lee al cuadrado también queda un poco feo. Entonces lo escribo más que nada con las letras y después las reemplazo cuando hago los cálculos respectivamente. Es lo relevante aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, o como será el flujo de trabajo, será entonces ocupar las letras, nomás, mu, sigma cuadrado, da lo mismo. Y al final, después, cuando ya estemos más cómodos con lo que tenemos, llegamos y reemplazamos los números. Vamos a hacer eso. Ya. Lo que nos dice la A es que calculemos la probabilidad de que un cilindro no se pueda usar. En el enunciado se nos dice explícitamente que para que un cilindro funcione y se pueda usar, tiene que tener una longitud entre 8 y 8,12 centímetros. Entonces, para que no se pueda usar, significa que o es menor que 8 o es mayor a 8,12. O también se puede expresar como si tengo la probabilidad de que se pueda usar. Voy a poner usar para no escribir tanto. Entonces tendría que el complemento es 1 menos la probabilidad de usar. O sea, 1 menos la probabilidad. Ah, me equivoqué. La probabilidad de no usar, que es la que no interesa, de que no se puede usar, es 1 menos la probabilidad de que se puede usar. Y la probabilidad de que se puede usar si la conocemos, que sería que estuviera entre 8 y 12. 8 y 2. O sea, 8 y 12. 8 y 8,12. ¿Cierto? Esto ya lo conocemos. Y esto es una integral nomás. Entonces, vamos a trabajar netamente con esta cuestión. La voy a llamar P. Y de hecho, después la vamos a ocupar P minúscula. No P mayúscula, P. Entonces, P es igual a la integral de 8. Lo arreglé el 8 a 8,12 de toda esta cuestión, po, ¿cierto? X menos mu sobre sigma por la exponencial de x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado de x. Esta es la probabilidad que vamos a tener que calcular. Entonces, acá yo voy a hacer un cambio de variable, esto sigma al cuadrado. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que x menos mu sobre sigma va a ser igual a t, por ejemplo. De forma que x va a ser igual a sigma t más mu. Y entonces que la derivada o el diferencial de x va a ser igual a sigma de t. Entonces, esto nos va a quedar como 8 menos mu sobre sigma. Que, bueno, esto lo podemos trabajar al tiro porque es cómodo. Entonces, mu es 8. Vimos que mu era 8, solamente que tiene ese nombre de como mu. Entonces, como mu es 8, acá me queda 8 menos 8, que es 0. Y sigma sea lo que sea, esto va a ser 0. Entonces, la integral va a ir a 0. Y arriba me queda 8,12 menos 8 sobre 0,05. Que eso vale sigma, 0,05. Esto me queda 0,12 por 0,05 y esto no es más que 2,4. Entonces, esta integral iría desde 0 hasta 2,4. Ya, ahora el cambio fue x menos mu sobre sigma, entonces acá me va a quedar x menos mu sobre sigma por sigma. Esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces este sería t. Tendría finalmente que esto es t sobre sigma por la exponencial de... Acá tengo x menos mu sobre 2, o sea, x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado es lo mismo que x menos mu sobre sigma todo al cuadrado. Esto ya acá multiplicamos por un medio. Y este sería t. Entonces tendríamos finalmente... Acá hay un menos. ¿Cómo fue? Esto es menos t cuadrado sobre 2, ¿cierto? T cuadrado sobre 2. Entonces, con el menos tendríamos menos t cuadrado sobre 2. Y el diferencial es sigma de t. Y esta sería la integral. Entonces, acá vemos un par de cosas. Primero que se nos va este sigma de acá, con este sigma de acá. Y esto es una antiderivada inmediata, ¿cierto? Esto de aquí tendríamos, lo escribiré una vez más, sería la integral desde 0 hasta 2,4 de t por la exponencial de... Esta la puedo escribir como e, mejor al tiro. La exponencial de menos t cuadrado sobre 2 de t.
Y si se fijan, si tengo la exponencial de menos t cuadrado sobre 2 y la derivo, esto me queda, bueno, siempre queda la misma función con la exponencial. Y después por la regla de cadena, esta cuestión se multiplica por la derivada de la derivada, o sea, se multiplica por la derivada de la cuestión de arriba. Entonces esta cuestión sería un medio por menos 2t, ¿cierto? Entonces esta cuestión me quedaría menos t por la exponencial de menos t cuadrado sobre 2. Y es exactamente lo que tenemos aquí, solo que se diferencian por un signo menos. Entonces, la antiderivada o la integral de esta cuestión, en este caso definida, no es ni más ni menos que menos la exponencial de menos t cuadrado sobre 2, evaluado desde 0 hasta 2,4. Esto me va a quedar menos la exponencial de menos 2,4 al cuadrado sobre 2, menos la exponencial de menos 0 al cuadrado sobre 2. Después, esto, bueno, esto es 1, claramente es 1, y con el menos lo puedo dar vuelta, entonces esto me va a quedar 1 menos la exponencial de menos 2,4 al cuadrado sobre 2. Me van a tener que creer que esto es 2,88. ¿Ya? Y si calculan esta cuestión de aquí, podrán ver que vale como 0,0. No, esto vale. ¿No cuánto vale esa cuestión? Bueno, no sé. Creo que sí vale como 0,05. Entonces, esto vale al final. eh, no voy a calcular esto. Ahora que me di cuenta. Bueno, sí, vale la pena calcularlo. Esto vimos que es aproximadamente 0,9439. Todo esto, uno menos esto. Ya, pero esta no es la probabilidad que nos piden, po. Esto es solamente P. O sea, tenemos que sacar uno menos P. Entonces, 1 menos P es uno menos lo que calculamos recién. O sea, me equivoqué de hoja. ¿Ahí? Sí, sí. Es uno menos esta cuestión, porque esto es P. Entonces me queda uno menos, vector de uno menos la exponencial de menos 2,88. Y aquí 1 menos 1 más esta cuestión me va a quedar entonces que esto es solamente la exponencial de menos 2,88. Y que esto va a ser aproximadamente a 0,0561. Y terminaría. Entonces la probabilidad de que el cilindro no se pueda usar es de 5,61, que va a sacar una foto nomás. Es de 5,61%. Esto. Y sería todo. Entonces, esa sería la probabilidad de que el cilindro no se pueda usar a través de todo este procedimiento. Y ahora viene la pregunta que me interesa. Que después lo otro es más simple. Ahora dice, hay la probabilidad de que de 3 cilindros seleccionados al azar se pueden usar dos. O sea, dos se pueden usar y uno no. Ok, entonces, para la solución B hay que entender primero qué se nos está pidiendo. Dice que hay que hallar la probabilidad de que 3 cilindros seleccionados al azar se pueden usar y uno no. Entonces hay que agarrar 3 cilindros y orar de que dos de ellos funcionen y que uno no funcione. El tema es que si escribimos eso y pongámosle que, bueno, primero ya tenemos los cilindros, escribirlo así primero. Supongamos que son literalmente cilindros. Ya tenemos 3 cilindros, entonces cada uno de estos cilindros tiene una probabilidad P, que calculamos recién, de que funcionen, po. Que P, bueno, esta es la probabilidad de que funcionen, ¿cierto? De que se puedan usar, que lo llamamos P, en este caso este P de aquí, que es el mismo P de acá, entonces funcionan con esa misma probabilidad. Y entonces vamos a agarrar uno y vamos a esperar que funcione. Pues, o sea, supongamos que este funcione efectivamente. ¿Ok? Entonces voy a ponerle aquí un ticket. Funciona. Y entonces funciona con probabilidad de P y todo bien. Después, el segundo cilindro, supongamos que también funciona. ¿Ok? También, con probabilidad de P. Y después, lo que necesitamos es que el otro cilindro no funcione. Y que no funcione con probabilidad 1 menos P, ¿cierto? El complemento. Por lo tanto, esta configuración en específico tendría probabilidad P por 1, o sea, por P por 1 menos P.
que sería lo mismo que p cuadrado por 1 menos p. ¿Ok? El tema es que esta es solamente una de las formas en la que pueden ocurrir las cosas, po. O sea, en este caso en específico, ocurre que sacamos dos primeros y que los dos primeros estaban buenos, pero el último no. Pero perfectamente también puede ocurrir que saquemos uno bien y que el segundo salga mal. Y en ese caso el tercero tiene que salir bien. O también el caso en el que primero sale mal y los otros dos salgan bien. Esos son los únicos tres casos, entonces tenemos tres casos. Ahora, ¿cómo se representa eso? Con el famoso binomio, pues ¿cómo se llama esta cuestión? Bueno, se me olvidó el nombre. Esta cuestión de aquí. Entonces, tenemos tres cilindros y queremos que dos estén buenos. Entonces, tendrían tenían 3 sobre 2 formas de ser seleccionados, ¿cierto? Que en este caso ya vemos que es 3. Esto es 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial. Esto es 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 1. Se me cancelan los dos aquí. Esto es 3 sobre 1, que es 3. Lo vimos recién que solamente habían 3 formas de poder seleccionar estos cilindros, que dos estuvieran buenos y que uno estuviera malo. Por lo tanto, la probabilidad final será entonces de la cantidad de formas que se puedan seleccionar estos cilindros y con qué probabilidad, que sería p cuadrado por 1 menos p. ¿Ok? Esto es como considerar entonces todos los casos. Por ejemplo, que el primero falle, o sea, perdón, que el primero sirva, que el segundo también sirva, pero que el tercero no. O considerar el caso en el que el primero sirva, el segundo no, el tercero sí. O que el primero no sirva y que al final los otros dos sí. ¿Cierto? Es lo mismo, o sea, sí, dicho es literalmente lo mismo. Entonces, eso. Ahora, ¿quién era P? Esa es la cuestión. Bueno, en realidad no es algo sumamente que nos va a quitar el sueño en la noche, pues si al final ya calculamos P y que P era exactamente 0.9, o sea, no exactamente, pero estimado a 4 decimales, 0.9439. Entonces esto sería 3 por 0,9439 al cuadrado por 1 menos 0.9439. Y que si uno se da el trabajo de calcular esto, le tendría que dar que esto es aproximadamente 0,1499. Entonces, para no escribirlo, voy a ponerlo aquí nomás. Ahí. La probabilidad de que dos de tres cilindros seleccionados al azar funcionen es del 14,99%. Y eso sería cómo se responde a esta pregunta. Entonces, nuevamente, después de la primera prueba van a ver esto, digamos, con mucho mayor rigor y generalización, porque acá teníamos tres cilindros y dos eran buenos. En general, después van a haber N cilindros, donde van a haber K buenos, ¿cierto? Y tiene un nombre que sería binomial, pero eso para después. No, no da lo mismo ahora. Entonces, esa era digamos, el paradigma de la cosa, más o menos la explicación. De si se encuentran algo así, cómo taclearlo. Entonces, taclearlo, ¿verdad? Ahora, lo interesante de este ejercicio en particular era que nosotros trabajamos primero con una distribución continua, esto es continuo, si se fijan, ¿cierto? Y calculamos una probabilidad con esa función continua, con esa distribución continua, perdón. Y en base a esa probabilidad calculamos algo que es discreto al final, porque uno calcula la probabilidad que de 3 cilindros 2 estén buenos, po. No que de 3 cilindros 2,8 estén buenos, pues esa cuestión no tiene sentido. Entonces es algo discreto. Y de hecho esta cuestión, o como uno decía, modelar esta variable aleatoria, que si la... De hecho uno puede escribirla, porque sería W, por ejemplo, que sería el número de cilindros buenos de 3 cilindros, voy a ponerle usables de 3, sería esto. Entonces ahora calculamos la probabilidad de que el número de cilindros usables de 3 fuera 2 y que vimos que era 14,99. Entonces ese es como el rigor que hay por detrás, digamos, lo calculamos bien por encima. Esto no va acá, en todo caso. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Entonces ocuparon una distribución continua para calcular una probabilidad y esa probabilidad la ocuparon en una distribución
en una distribución discreta, ¿cierto? De una variable aleatoria discreta. Esa era más o menos un poco la idea de que estaba buscando con ese ejercicio. Y eso, pues esa es la B. Entonces, bueno, ahora vamos con la C. Y ya es un poco más simple. Dice que se sabe que un cilindro ha sido rechazado por ser demasiado largo. ¿Cuál es la probabilidad de que su longitud sea de magnitud extrema, superando los 8,16%? Entonces, voy a sacar una fotito. Para no estar subiendo todo el rato. Con la C. Se dice, sabiendo que un cilindro ha sido rechazado por ser demasiado largo, Ya, aquí hay dos cosas clave. Primero tenemos la palabra clave aquí que es sabiendo. El sabiendo indica ya que tenemos información previa y que por lo tanto estamos condicionando con que ya sabemos algo. Por lo tanto, esta probabilidad que vamos a calcular ahora, independientemente de lo que sea, va a tener una condición. Y esa condición es que sabemos que el cilindro fue rechazado por ser demasiado largo en este caso. Entonces, que sea rechazado por ser demasiado largo indica que nos estamos excediendo de la longitud máxima que tiene que tener este cilindro para que pueda ser usable, que es 8,12. Entonces, nuestra condición va a ser que ya sabemos que el cilindro fue rechazado, por lo tanto, que excede los 8,12 centímetros. Y se nos pide cuál es la probabilidad de que su longitud supere los 8,16. Entonces va a ser x mayor a 8,16. Esta es la probabilidad que vamos a tener que calcular. Ahora, por definición de esta cuestión condicional, esto es la probabilidad de que x es mayor a 8,16 y que x es mayor a 8,12. Y dividimos por la probabilidad de la condición, que sería la probabilidad de x mayor a 8,12. ¿Ya? Entonces, arriba, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre hago este ejemplito aquí con una recta real, suponiendo que aquí está el 8,12 y aquí está el 8,16. Entonces, lo que nos dice esto, por lo menos solamente lo de adentro. Esto de aquí, ¿cierto? Estamos diciendo ya que x excede los 8,16, o sea que estamos de aquí para allá, ¿cierto? Y que a la vez excede 8,12. Ah, un segundo, un segundo. Entonces, esta cuestión iría también para allá. Para cuando esas dos cosas ocurren simultáneamente, cuando solamente el x excede los 8,16 por final. Por lo tanto, esto queda finalmente que x es mayor a 8,16. Es la única forma en la que esas dos cosas ocurran de forma simultánea. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser de, bueno, arriba va a ser de x mayor a 8,16 y abajo de 8,12. Ahora, uno puede llegar y poner la integral y todo el tema, ¿cierto? Y va a ser demoroso, pero sirve. En general, lo que yo hice en la solución C fue ocupar esta cuestión general, digamos, este resultado, que dice que la probabilidad que x es mayor a t para algún t no es más que la exponencial de menos t menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma al cuadrado, ¿cierto? Y que por lo tanto, la probabilidad de eso dividido en la probabilidad de lo mismo pero con un u es lo mismo pero así, ¿cierto? Acá dividido en... El u no me gusta mucho, w mejor. De w menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Es lo mismo. Y por propiedad de la exponencial, esto no es más que no me acaba de ver esta cuestión. Que la exponencial de la resta, ¿no? Porque se divide. Entonces quedaría menos t menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Cierto? Menos, entonces me quedaría más. W menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Entonces, nomás quedaría reemplazar t por 8,16 y w por 8,12. Entonces, si uno va y lo reemplaza, esta cuestión, me pueden creer que, que si pongo acá 8,16, le resto mu que es 8,
Bueno, este paso no me lo quiero saltar igual. Me queda. Bueno, si reordeno un poco las cosas, me queda T. Acá me queda 8,16 menos 8, que era mu cuadrado. Y lo divido por 2 por sigma cuadrado. Sigma es igual a 0,05, entonces sigma al cuadrado va a ser 0,0025, creo. No, 0,0025. Ahí sí, si mal no me equivoco. Ya, entonces, bueno, acá lo mismo, me quedaría 8,12 menos 8 cuadrado sobre 2 por 0,0025. Entonces, bueno, cada uno puede llegar y restar, ¿cierto? 0,16 al cuadrado, lo divide, todo el tema, esto también. Esto le debería quedar que esto es lo mismo que la exponencial de menos, o aproximado, 5,12 más 2,88. Esto es lo mismo que la exponencial. Ahora sí lo puedo escribir como E. Esto es la exponencial de menos 2,24. Esto sería entonces 0,1065. Entonces, la probabilidad de que la longitud del cilindro sea superior a 8,16 centímetros, sabiendo que este fue rechazado, es de 10,65%. Ahora igual acá me salté un paso que fuera que llegar a esto, ¿ya? Pero en general uno podría hacer la integral desde t ¿hasta dónde? Hasta más infinito de la función de densidad, que es esta cuestión de aquí, ¿cierto? Y deberían llegar a ese resultado. Y me apoyé en eso para entonces después dividirlo por lo mismo, pero con una variable W, ¿cierto? Y después ocupar las propiedades de la exponencial y todo el tema. Pero en teoría esto, si lo hacen dos veces una integral, también le debería dar lo mismo. O sea, lo que digo es que si tienen calculadora, es llegar y poner esta cuestión en la integral y chao. Reemplazar los numeritos y le da al final un numerito dividido en otro numerito y eso es otro numerito y ese numerito al final debería ser esta cuestión de aquí, ¿cierto? Pero bueno, digamos de forma analítica lo que hice fue ocupar esta cuestión no tenía mucho más, mucho más ciencia. Y ese fue entonces el ejercicio número 3. Número 3. Esa era un poco la idea. O sea, a mí lo que me interesaba de este ejercicio en general era la B. Que, claro, que aquí me suena un poquito más. Pero en general la A y la C no eran tan complicadas, digamos, ¿cierto? Aquí uno solamente tenía que reconocer cuándo estábamos condicionando y por qué estábamos condicionando. Y la A era solamente una probabilidad. Entonces, ese es el ejercicio 3 y ahí les dejo un poco la 2, o sea, la B, para que lo tengan un poco en mente de cómo es esta cosa. Ahora el ejercicio 2. Efectivamente no voy a llegar a alcanzar a hacer el ejercicio 2, por lo que vamos a tener que ver el documento nomás, lamentablemente. No lo voy a alcanzar a realizar. Eh, ya, ahí estamos. Entonces, bueno, este es el documento que ya le subí de cómo se realiza todo esto. Y vamos a hacer una pasadita bien, bien rápida de la 2, que no creo que alcancemos. Entonces, se tenía esta densidad, que era acá por 1 más el valor absoluto de aquí, cuando aquí está entre menos 1 y 1. Y voy a graficarlo bien rapidito. No me alcanzo a hacerlo bonito, pero bueno, al final es una cuestión así. El valor absoluto es como un triángulo y al final lo único que cambiaría sería la constante que tenemos que encontrar. ¿Qué constante hace que esta cuestión sea una variable aleatoria? Pero bueno, aquí estamos entre menos 1 y 1. Entonces estaríamos nada más restringidos a solamente este triángulo de aquí, a esto de aquí, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cuál es la variable, o sea, perdón, cuál es el valor de k para que esta cuestión tenga algún sentido. Y esto es lo que se hace, ¿cierto? Entonces integramos desde menos 1 hasta 1 de la función y al final se hace uso de que esta cuestión es una función par, por lo menos si la separamos. Entonces cuando una función par va desde menos 1 a 1, en general desde a o de menos a hasta a, o sea, en un intervalo simétrico, eso sería dos veces la integral desde el origen hasta ese mismo extremo. Por lo tanto, si hacemos los cálculos acá, esto nos daría que es 3k y lo igualamos a 1 porque esto tiene que valer 1 para que sea una función de densidad y k sería un tercio. Por lo tanto, nuestra densidad sería de esta forma. Para la esperanza,
vamos a ver que la función que está dentro es impar. Es impar porque en este caso g de menos x es igual a menos g de x. Tiene g, eso ya sería lo de adentro, ¿cierto? Entonces g de menos x podemos ver qué es esto. Ahora, el valor absoluto de menos x es el valor absoluto de x. Y menos x solamente es menos x, po. Entonces me queda esto. Esto es exactamente menos x. Entonces es impar. Por lo tanto, como lo estamos integrando desde menos 1 hasta 1, que es un intervalo simétrico, es 0. ¿Cierto? Eso es la idea. Para la varianza, bueno, en este caso la varianza va a ser solamente la esperanza de x cuadrado, porque la esperanza cuadrada de x es 0 al cuadrado, que es 0, entonces solamente nos quedaría esto de acá. Sería hacer lo mismo, pero con x cuadrado, y nuevamente nos apoyamos en que esta cuestión es una función par, ¿cierto? Porque, etcétera, etcétera, dos veces la integral, y acá hacemos todo el tema. Acá lo que me interesa era la d y la e. Entonces, queremos ver qué es la esperanza de x a la n, o el enésimo momento. Entonces, esto va a depender de qué valor tome n, de si es par o impar. Como vimos acá, la esperanza de x es 0. Existe, pero es 0. Y la esperanza de x cuadrado es 7 sobre 18. Entonces, si se fijan, ahora la esperanza de x al cubo también va a dar 0, que también va a ser una función impar. Por lo tanto, se hacen estas dos distinciones. El caso donde n es par y el caso donde n es impar. Entonces, el caso donde n es par, podemos ver que se puede, o sea, ocurre que g de menos x es igual a g, o sea que efectivamente es una función par. Se puede escribir de esta forma. Y por lo tanto, la esperanza va a ser distinta de cero. Y esta es la idea, pues, o sea, al final lo que se realiza es eso mismo. Entonces vamos a tener, acá me saltó un par de pasos, pero esto sería la integral de esto de aquí, ¿cierto? Entonces la integral de esto de aquí, que es justamente la esperanza de x a la n, va desde una integral desde menos 1 hasta 1. Y como es una función par, nuevamente, esto va a ser dos veces la integral desde 0 hasta 1. Entonces, por eso este 2 acá. Y este es el 1/3 de la constante. Bueno, de aquí nomás toca separar estas integrales, y estas son fáciles, son integrales directas. Entonces estoy aquí a la 1 más, a la n más 1, sobre n más 1, desde 0 hasta 1, etcétera, ¿cierto? Evaluamos en 1, nos queda 1, evaluamos en 0, nos queda 0, nos queda solamente esto. Y si lo trabajamos un poquito, nos va a quedar que es este resultado de aquí, que depende de n claramente, pero solo cuando n es par. Y en el caso contrario, donde n es impar, ocurre que justamente la función también es impar, y por lo tanto, esta cuestión, la integral, por lo menos en el intervalo simétrico, va a ser igual a 0. Entonces la esperanza de x a la n para cualquier n impar va a ser igual a 0. Por lo tanto, el enésimo momento de x va a estar determinado por estos dos casos. Entonces, de lo que calculamos antes, en el caso cuando n era par, y 0 cuando n es impar. Esa es un poco más o menos la idea. Ahora, igual aquí eh, iban muchas cosas entre medio, pero creo que lo que más rescatable hay es el valor absoluto, ¿cierto? Que va a ser el que determina qué es lo que está ocurriendo con la paridad de esta cosa. O sea, de eso depende más, po, porque esto es una función par. Más o menos un poco la idea. Entonces, eso era la idea. Era la idea del ejercicio. Ahora la E, que es la que más me interesa todavía, más que la D, era que bajo el cambio variable de I igual a 1 más el valor absoluto de X, obtener la función densidad de I. Entonces vamos a ocupar el método que ocupamos antes para el cambio variable, porque se ve que no hay una inversa. Entonces vamos a tener que ocupar la función acumulada de I, o la función de distribución acumulada de I. Entonces, bueno, primero, ¿dónde vive I? I vive entre 1 y 2, porque como X tomaba valores entre menos 1 y 1, entonces si evaluamos 1, nos va a dar que esto va a ser 2, y si evaluamos menos 1 también es 2, pero en este caso el valor más pequeño de X no es menos 1, sino que es 0. Porque en menos 1 esto vale 1, entonces no tiene ningún sentido. Hablando en 0, esto valdría 0 y el i valdría 1. Es más o menos la idea. Entonces, como que por eso i vive aquí. Puede tomar esos valores. Ya. Entonces, hacemos uso de la función de distribución acumulada. No voy a dibujar esta cuestión. Resaltar. Creo que sí. A ver. No, no se puede así. Ah, no. Pero, no sé si se puede esta vez. Nada, lo mismo. Voy a hacerlo nomás. Ya.
Entonces, em, lo que se hace es que, nada, pues ocupa la función de instrucción acumulada de i con su definición, ¿cierto? Está aquí, pero el i era en un principio 1 más el valor absoluto de x. Este fue el cambio de variable, porque justamente se reemplazó aquí, ¿cierto? Entonces, después se pasó el 1 restando para allá, que es así. Y por definición del valor absoluto, si el valor absoluto de algo es menor que algo, es equivalente a decir que ocurre esto de aquí. ¿Ok? Esto es una propiedad del valor absoluto. Entonces, justamente nos apoyamos de eso. Ahora, menos a es menos i menos 1, que es 1 menos i. Y este a sería i menos 1. Entonces, no ocurriría algo así. Por propiedades de esta de la o sea, pero cuando la variable aleatoria estaba entre dos valores, ahí ve, por ejemplo, así. Está mal estipulado, pero bueno. Esto se tiene que es la probabilidad de que x es menor que b menos la probabilidad de que x es menor o igual a a. En este caso, como los dos eran iguales, acá quedan igual, acá debió haber quedado distinto, pero como x es continuo, es lo mismo que quede igual, por si acaso. Ya hacíamos uso de esas dos propiedades. Entonces nos queda esta cuestión así. Esto no es más que la acumulada de x evaluado en i menos 1, menos la acumulada de x evaluado en 1 menos i. Después la derivamos esta cuestión de aquí para poder obtener la densidad. Lo que nos queda entonces, que es la derivada de este, sería entonces el f pequeño por i menos 1, y la regla de la cadena nos dice que la derivada de esto es 1, menos la derivada de este, y que es f de pequeño o la densidad de x en 1 menos i, y por la regla de la cadena va a un menos de nuevo, entonces este menos se transforma en un más. Eso nos queda como la suma de esas dos funciones. Y ahora como el f de x es par, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que sea par? Significa que también ocurre esta cuestión. Ocurre que, con blanco la escribir, que f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, el f de i menos 1 es lo mismo que el f de menos i menos 1. Es exactamente lo mismo que el f de 1 menos i. Estos son iguales. Por lo tanto, la suma de estos dos es lo mismo que escribirlo así. Y ya este ya lo conocemos. La densidad de x en i menos 1 sería solamente 1 más el valor absoluto de i menos 1, que antes era x. Y esto está multiplicado por 2 porque lo sumamos, ¿cierto? Y está dividido por 3 porque esa es la constante. Ahora, como i está entre 1 y 2, entonces el valor, o sea, como i está entre 1 y 2, i menos 1 es mayor a 0. Por lo tanto, el valor absoluto de esta cuestión es solamente lo mismo que hay adentro. Por lo tanto, se saca el valor absoluto prácticamente y después se hace ahí una aritmética básica y eso sería todo. Entonces, nuestra solución final sería 2i sobre 3. Ese es el cambio de variable que se hizo y esto es lo que se obtiene como densidad. Y yo creo que con esto ya estaríamos. Entonces, eso. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio, lo que me interesa que hayan visto. Entonces, primero esta variable aleatoria que tenía esta función densidad, que igual era un poco engorrosa y más que nada no tenía mucho brillo. Lo que más me importaba de este ejercicio era obtener la función densidad de esta cuestión a través del cambio de variable o como uno quisiera, pero obtener la función densidad de esta cuestión. Y después la E se apoya de la C, que es encontrar la función generadora de momentos de X, y que en base a esa función generadora de momentos encontráramos el valor esperado de Y. Esa era como más o menos la idea. Como ese pensamiento ahí, un poquito engorroso, pero bueno, esa era la idea. Para las dos que hicimos recién, lo que más me importaba a mí era que supieran cómo obtener la densidad de este cambio de variable. Que no se puede. Que no se puede. Uf, perdón. Que no se puede encontrar una inversa. Entonces hay que hacerlo con la acumulada sí o sí. Y la F no la voy a hacer porque es una cuestión horrible. Y por último, la 3, lo que más me interesaba aquí era la B,
que se apoyaran de esta distribución continua para obtener una probabilidad y que con esa probabilidad también se pudiera definir una variable aleatoria discreta y calcular esa probabilidad discreta a través de una probabilidad continua que obtuvimos antes. Todo un tema, pero bueno, ahí cuando se hizo con más detalle. Entonces eso fue más que nada la ayudantía número 6. Este documento ya está subido. Tiene ahí una pifia con algunos, con, con alguna ortografía de ahí, pero bueno, es lo de menos. Entonces, eso sería todo por ahora. Eh, Muchas gracias por los que hayan visto este video. Así que llegamos hasta acá.